Muy buenas tardes en el día de hoy a todos. Sean todos muy cordialmente bienvenidos, especialmente los que estamos conectados por GoToMeeting. En este momento, Juan Carlos Barreto, Lore, Magda Ceballos, Mirja, Pablo Galvez, Ciris de Ríos, Víctor Morales, Yesenia Tenorio, en este momento que están en la sala. Sean bienvenidos en este panel online. Igualmente le doy la bienvenida a nuestros panelistas que acaban de llegar o que están desde mucho antes, Liriola Pérez Brose y Rafael Pino Pinto. Igualmente le damos la bienvenida a todos los que nos van a ver por las redes sociales en otro tiempo, en otra hora, que van a poder disfrutar de lo que es este panel online, el cual hoy es muy importante. Hay mucha información que hablar, mucha información que compartir. Recuerdo, los que están online pueden hacer sus preguntas en el chat, en la parte de arribita, la pregunta que desean con respecto a los temas que estamos manejando. Todos los que estamos en el panel la vamos a ver y la podemos contestar en el camino, o si no, yo también la tomo y la menciono dentro del panel. Bueno, vamos a arrancar en materia porque el tiempo es oro. Bien, después de la pandemia, rápidamente les recomiendo, el día 22 de marzo salió en la Estrella de Panamá un artículo hecho por un economista que pues no es de derecha, es Juan Jovane, que todo el mundo lo conoce, pero hizo una descripción muy clara, muy concisa de cómo estaba la economía antes de la pandemia. Habló muy bien del tema de zona libre, que no es cierto de que la zona libre estaba, pues ha bajado muchas operaciones y el año pasado, 2019, fue terrible, que la economía no funcionó también en el 2019 como se esperaba. ¿Ok? En ese artículo, ahí está un detalle y habla todos los sectores y el cual pues lo recomiendo, pero igual, hay que leerlo con mucho análisis porque igual, uno leyendo ese artículo, uno se desanima, porque uno dice, oye, si esto estaba así antes de la pandemia, ahora ¿cómo va a ser después de la pandemia? ¿Ok? Pero eso como un diagnóstico inicial. Panamá, en ese momento en que llega la pandemia, no está en su mejor momento, ni por exportaciones, ni por logística, ni por todo. A nivel bancario había muchas presiones también, hay presiones también con respecto al sistema, y políticamente, pues ya en su momento Rafael Pino nos dará unos aportes ahí de cómo estábamos hasta ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en una inoperancia, estamos totalmente en algo que no controlamos, ¿ok? Y todos los negocios, todas las empresas, estamos en una situación donde la continuidad está en pleno análisis. A mí me gustaría que en esta parte de introducción, tanto Liriola o Rafael que están presentes, qué comentarios nos pueden dar en este momento en que estamos analizando el momento en que estamos para después hablar del futuro. Sí, a todos buenas tardes, saludos. Muy buenas. Vamos a darle a Rafael y después Liriola. Dale, Rafa. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta iniciativa de Morales Archibald. Los felicito. Igual un saludo a cada uno de los panelistas que se encuentran en este momento dando lo que es su punto de vista con relación a la situación que vivimos hoy en día. Mire, yo quiero, antes de todo, pues hacer una referencia muy importante. Mire, el pánico que actualmente se da en los mercados financieros por la rápida propagación del COVID-19 trae básicamente unas consecuencias definitivamente un poco complicadas para el mundo. Y esas situaciones que se dan, básicamente estamos hablando de lo que es la fuga de capitales, la devaluación de la moneda en los países pues, donde se evalúa la moneda frente al dólar, y una creciente amenaza, y esto sí quiero subrayarlo, una creciente amenaza a una recesión global. Y Panamá no es la excepción. Al principio pensábamos todos de que esto iba a estar confinado en lo que es en el oriente, sin embargo en el continente asiático. Pero el escenario cambió totalmente. Y hoy en día tenemos todos nuestros países están siendo víctimas, donde tenemos miles de fallecidos, miles de contagiados,
y esto se va a ir acrecentando cada día más. Al principio, eso es lo que pensábamos. Nosotros nos encontramos en estos momentos una posibilidad de una contracción económica. Y si esto se da, Panamá no es la excepción. Y es importante que esto quede claro. Panamá es un país que ofrece servicios. Y estos servicios que ofrece definitivamente en estos momentos nos encontramos la industria turística, inmobiliaria, construcción y todas las actividades que se realizan en Panamá están en una situación pues, muy dura, muy difícil. Las medidas de aislamiento son oportunas, se deben hacer, pero eso va a traer las consecuencias económicas que definitivamente ya se están sintiendo, y nosotros estamos aquí en Panamá iniciando este proceso. Un proceso que algunos señalan de que va a tardar en el primer trimestre, final del primer trimestre podemos ver la luz. Hay otros especialistas en el tema que señalan de que se puede extender hasta un segundo semestre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener esta situación cuando estamos en nuestros hogares sin producir, sin desarrollar las actividades que a diario realizábamos? Panamá es un país de servicio, y el servicio aquí en Panamá, salvo algunos rubros que se siguen manejando, pero la gran mayoría estamos en casa esperando que esto pase. Pero va a llegar un momento donde la situación propia va a traer situaciones, y posteriormente pues voy a señalar cuáles son. Bueno, Liriola, pero antes de que intervengas, le doy la bienvenida a Nafman Valdés. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros, Nafman. Y estamos haciendo un análisis. Gracias a ti, a ustedes, a todos ustedes. Es un placer poder compartir con algo de lo que uno puede aportar en este momento tan importante. Perfecto. Esta conversación se va a poner interesante porque la gente que está aquí es gente de experiencia y gente que sabe mucho acerca del tema de consumo y de negocio. Liriola, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes nuevamente a todos a los panelistas y a quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Definitivamente que yo creo que todas las empresas, sobre todo dedicadas al servicio, de cualquiera de las industrias que ya se han mencionado, veníamos sufriendo de algún nivel de baja productividad, de una recesión económica que estaba afectando mucho antes pues de la pandemia. Y lo que tenemos que tener claro todos es que el estado de emergencia que fue decretado por el gobierno nacional, ¿verdad?, no tiene una fecha, ¿verdad?, o un plazo establecido en el decreto en el cual se estableció dicho estado. Entonces, vamos a depender a las finales de que se levante el estado de emergencia en la medida en que los numeritos de lo que está pasando en Panamá con el COVID-19 igualmente vayan disminuyendo. Y eso es lo que va a marcar, o lo que va a marcarnos a nosotros como el reinicio de lo que es la parte económica de Panamá. Pero no, como no tenemos una fecha cierta, porque esto realmente esto se va a ver plasmado, es cuando esos numeritos que escuchamos todos los días en las conferencias de empresa disminuyan y se ve un comportamiento más responsable del panameño o de los ciudadanos que se encuentran en nuestro país, de respetar lo que es el confinamiento o el aislamiento lo mejor posible. Nosotros, como no podemos depender únicamente del gobierno, los empresarios, los de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa, que son los más golpeados cuando se dan este tipo de crisis, tienen definitivamente que reinventarse. Entonces nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, cuál era el panorama antes que había, y yo creo que todos tenemos una realidad bastante clara de que la situación no estaba fácil, que con la pandemia se puso peor, que no sabemos exactamente cuándo, pero como no podemos depender del gobierno para todo, nosotros tenemos que reinventarnos y tratar de ser lo más positivo posible, porque no necesariamente nos va a llegar a todos una bolsa de comida ni dinero caído del cielo. Tenemos que
seguir buscando las alternativas de producción. Así que este sería como mi panorama introductorio para este panel, ¿no? Nafman, tú eres una persona que a través de los años has trabajado con multinacionales, has vivido el impacto de grandes corporaciones aquí en Panamá, sus ventas y todo lo demás, ya que tu área está dentro de publicidad y mercadeo. ¿Qué tú nos puedes decir realmente a nivel de mercado, a nivel de consumo? ¿En qué condiciones nosotros vamos a empezar a quedar? Pues ya entrando ya en el futuro, o sea, después de la pandemia, ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Qué opinión nos puedes dar? Gracias, Lucas. Y bueno, primero quería aportar sobre lo que tanto Rafael como Liriola comentaron sobre dónde estamos en términos generales. Hace, honestamente, como 25 años se acuñó un acrónimo que después se convirtió en una frase en inglés que se llama VUCA. Y eso se refiere a y es en inglés, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y en el momento en que se acuñó, básicamente habían circunstancias no parecidas a estas, porque estas son inéditas, estas son completamente inéditas. Y hoy está mucho más, vuelve a usarse y está mucho más vigente. La realidad es que todos los días va a cambiar, no hay datos al respecto registrados de una situación como esta a nivel mundial. Y la verdad, y hago un paréntesis y sigo después. Cuando tú me invitaste a esto, pensaba yo no solamente lo que estoy viviendo, sino qué postura iba a plantear y demás. Y lo único que se me ocurre decirles es que, primero y fundamentalmente, como ustedes tres saben, yo soy cristiano y tengo un punto de vista espiritual, principalmente. Y esa es la base de todo lo que yo hago. Entonces, desde el punto de vista espiritual, que está sobre todas las cosas, yo tengo fe y en la certeza de que vamos en Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, eso establecido y claro, está la otra parte pragmática y real de todo esto. Entonces, en definitiva, es optimismo pragmático basada en aprendizaje del día por y esto lo pueden ver a lo largo, el que lee constantemente sobre información o trata de buscar datos para tomar decisiones, se va a dar cuenta de que tanto expertos como no expertos lo repiten una y otra vez. Esto es inédito. La poca data registrada que existe no necesariamente se puede modelar o simular a proyectar qué va a pasar. Entonces, la circunstancia que está viviendo particularmente el mundo se está trabajando día a día con nueva información. Todo el mundo está proyectando, pero de nuevo es data, y recién escuchaba a alguien que es inversionista y demás, algunos lo conocerán, Mark Cuban, que es el dueño de los Dallas Mavericks y también participa en Shark Tank, que no sé cómo se tiburón de los negocios, y hablaba de data imperfecta que se va generando cada día. Entonces, sobre eso uno va a tomar decisiones. Y ese es como el programa real. Cualquier proyección que quiera establezca puede ser muy cercano, y tú hablabas del doctor Jované hace un momento, y yo te puedo hablar de Guillermo Chapman, y te puedo hablar de los otros economías que están... al día siguiente puede cambiar, y de hecho está pasando así, y todos los que estamos involucrados en el negocio, estamos viendo el negocio y viendo día a día, está pasando así. Aterrizando Panamá, y tú me controlas con el tiempo, porque yo puedo extenderme, entonces si tienes timer, si me dices por favor para aprovechar el tiempo. Específicamente Panamá, y es un panorama general, Panamá, todos los que estamos involucrados, tanto pequeños, medianos y grandes empresas e independientes, tenemos que ir preparándonos desde ya en eso que decía Liriola de la reinvención. Tratar de separar un espacio del día. Si estás totalmente parado, dedicarle 50% a pensar
cuáles son las oportunidades que vas a tener y cómo vas a replantearte y cómo vas a prepararte desde el punto de vista de mercadeo. Si tu negocio todavía tiene oportunidades, porque tienes plata ahorrada, porque dentro de los servicios que se ofrecen en general o tu negocio va a requerirse inmediatamente, tienes que ir pensándote en cómo desde ya, es más, desde ya ir, y la palabra en español no es apropiada, pero es conectarte con la gente alrededor, con tus clientes actuales y prospectos y tocarlos y si estás cerca de ellos, no solamente para el futuro, en el pasado, el presente, sino para el futuro, y también tocar base con ellos para ver cómo estás y también aprovechar para de alguna forma recordar a todo el mundo que tú estás allí y siempre vas con lo que sea, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional y también desde relaciones comerciales. Y incluso ir pensando en nuevas actividades. Yo básicamente eso para introducción te podría decir todos los días y con esto. Yo tengo como alrededor de 30 años de experiencia laboral porque comencé muy joven en diferentes actividades y los que han escuchado mi testimonio saben de eso, o sea, que han oído mi vida. Y en los últimos 25, 26, más profesionalmente. Y yo promediaba el trabajo, hoy se hacía el cálculo, promedio de trabajo, hablando con alguien, siempre le daba como entre 13, 14 horas, pero pico le daba vuelta al reloj y demás. Y en este tiempo, que estoy promediando como 17 y 18 horas, versus anterior, jamás me he sentido tan cansado, tanto mental y físicamente. Y llevo como 15, 16 días de estar trabajando en casa. Y nuevamente le digo, la sanidad mental y el principalmente viene del lado espiritual. No puedo hablar de otras cosas, porque yo sé que no es con mi propia fuerza. Lo demás, y eso lo van a estar experimentando todos. Y lo que quiero decirles con esto, y con esto termino, es que lo mismo que estoy sintiendo yo, y se lo decía a mi equipo, yo tengo a cargo 20 personas, 22 contando a los no, y estoy dentro de una corporación que en general somos 55. Y el equipo que yo le decía ayer casualmente, en todas las llamadas, porque todos estamos destemplados de ellos, recuerden que lo que ustedes están sintiendo, lo están viviendo los clientes y los jefes de sus clientes y el consumidor en general. Entonces hay que tener empatía, simpatía y ponerse lugar. Entonces en esa dinámica están. Y ya con eso termino. Son muy términos generales porque no puedo ahondar. Con mucho gusto cuando avancen las preguntas puedo especificar y puntualizar en algunas cosas, pero eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Gracias, Nasman. Edgar Camarena nos pregunta, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir a las pymes y a los colaboradores o salimos a su rescate o hacemos algo en concreto? ¿Qué tipo de mercadeo usamos en toque de queda? Muy bien, Rafael, ¿nos puedes ayudar con esa pregunta? Por supuesto, Lucas. Mira, la situación que vivimos es una situación en donde hay algunos panameños que están realizando lo que es la actividad de teletrabajo o algunos profesionales que pueden desarrollar actividades en su hogar. Pero tenemos una gran cantidad de personas, de profesionales, micro, medianos y pequeños empresarios que se ven anulados en desarrollar su actividad. Un odontólogo no puede atender a sus pacientes por las razones que ya todos sabemos. Ese odontólogo tiene en este momento una hipoteca de un local, la cual tiene que pagar mensualmente, tiene lo que es un equipo que tiene que pagar el financiamiento del equipo, el préstamo que obtuvo con el banco, tiene un personal que tiene que pagar la planilla, pero no está generando un solo centavo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una situación real y que cada día va a afectar a más y más y más panameños. No podemos abandonarlos,
Y pues en lo que a mí respecta, nosotros hemos enviado algunos mensajes al gobierno central, al presidente de la República, dando ideas para que él y su equipo la valoren, porque como ciudadanos no podemos quedarnos de los brazos cruzados en emitir lo que es nuestras humildes ideas para que sean consideradas y tomadas en cuenta. Mire, a medida que esto se vaya profundizando, a medida que el mercado, que se estanque lo que es la economía, ya hay un descenso, ¿verdad?, en la inversión y menos consumo en los hogares, se va a dar una situación que es inevitable. La pérdida de los trabajos y sobre todo lo que es la paralización de los aumentos de salarios, porque eso es lo que viene. Porque post-crisis, porque esto tiene un inicio y no sabemos, y coincido con Nafma y con Lidiola, de que esto tiene un inicio y no sabemos cuándo va a ser el fin. Ya estamos hablando de un antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID se podían desarrollar múltiples actividades. Y esto te hablo de la industria de la música, de los conciertos, las actividades de bares, restaurantes, la venta. Se podía realizar, sí. Después del COVID todo va a cambiar. Y ahí definitivamente coincido con los que me han antecedido en que tenemos que utilizar este tiempo que tenemos en nuestros hogares, con nuestra familia, resistiendo, porque estamos resistiendo. Hay algunos que pueden resistir más que otros. Y allí es donde tenemos que tener la solidaridad. Tenemos que resistir, pero utilizar parte de este tiempo para reinventarnos, para poner en nuestra mente el escenario más crítico posterior al COVID. ¿Qué sucederá? Muchos negocios no van a poder seguir como lo hacían antes. Muchas actividades profesionales no se van a poder dar. Entonces nosotros tenemos que ir, por eso te felicito, Lucas, por este tipo de actividad que desarrolla, porque permite que muchos panameños tengan por lo menos algunas ideas. Hay que reinventarse. Hoy estuve revisando, me llegó una invitación de universidades de España, en donde están dando centenares de cursos gratuitos online. Es importante verificar cuáles son los que puedes tú para ir actualizándote en la actividad que tú desarrollas, porque nada volverá a ser igual. Muy bien, Rafael. Y Lidiola, me gustaría que entráramos un poquito. ¿Cuáles son las contingencias legales comunes que vamos a ver después de la pandemia? Porque acuérdate que se ha tenido que establecer nuevos marcos, inventar cosas. Háblanos un poquito de eso. Hablando un poquito, yo veo dos caminos, o continuar los negocios como lo llevábamos, o nos va a tocar empezar de nuevo. Los que somos gestores de negocio, lo que hacemos negocio, sea chiquito o grande, por lo general no me gusta, y personalmente no me gusta tipificar ni clasificar micro, no, es un emprendedor, es un gestor de negocio. Todos tenemos dos caminos, o continuar el negocio que teníamos, o nos va a tocar volver a empezar. A ver, Lidiola, ¿qué contingencias nos esperan? Sí, definitivamente que yo creo que el Mitradel va a tener mucho trabajo en las secciones de conciliación laboral, en los mismos juzgados, en la Junta de Conciliación Laboral, porque a las finales las empresas que han tenido que verse en la obligación de suspender los contratos o los efectos de los contratos de trabajo, y seguramente en un futuro, y algunas ya hemos tenido consultas al respecto, han solicitado más bien autorización para dar por terminados contratos de trabajo que son de carácter indefinido y que cuando son asuntos económicos es una de las causales para dar por terminado la relación de trabajo. Entonces, esta institución en particular, todas esas secciones van a tener mucho trabajo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que vamos a encontrarnos con empresas que efectivamente, como tú has dicho, empresas que tuvieron que suspender los efectos del contrato porque su actividad de servicios se vio afectada, no estaba dentro de las actividades excepcionadas, porque aquellas empresas que están dentro de las actividades que uno de los decretos exceptuó, que no tenían que cerrar, que son todas las de áreas de supermercados,
de farmacias, de industria de la construcción ligada a temas del sector salud propiamente, y todas las que estén relacionadas de alguna manera más directamente con los servicios hospitalarios. Estas empresas siguen operando. Restaurantes, pero en una modalidad únicamente de reparto a domicilio. Por lo tanto, ya inclusive los restaurantes, para poder mantener su actividad, tuvieron que, el que no se había afiliado a alguna de estas plataformas, afiliarse para poder sobrevivir. Pero claro, en una expresión totalmente diferente al servicio del cliente directo, sino a través pues de únicamente el servicio a domicilio. Pero están operando, cortados, pero están operando. Entonces, de alguna manera estas empresas, aunque se hayan visto afectadas, no es la misma afectación que tiene aquella empresa que tuvo que verse obligada a suspender los efectos del contrato y que una vez el estado de emergencia en Panamá se levanten todos los términos y los trámites de todas las instituciones del gobierno, que se levanten los términos que están establecidos en todos los procesos del órgano judicial y que nuevamente comience como el gobierno y el país a funcionar. Estas empresas lo primero que tienen que hacer es evaluar si la actividad que yo estaba realizando la puedo seguir realizando. Si yo no la puedo realizar durante todo este tiempo que estamos en cuarentena, hay que inscribirse y en las redes van a encontrar cualquier cantidad de cursos gratuitos para poder uno ver si mi actividad que yo realizaba no la voy a poder hacer, entonces buscar otra. Pero tener claro que a las finales, si se pide autorización luego de la suspensión de los efectos del contrato, se pide la autorización arbitral para dar por terminados los contratos, porque a las finales la empresa no puede seguir operando, esto no exonera al pago de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores. Entonces eso también lo tiene que contemplar la empresa si pretende seguir operando. Y de lo contrario tendrá que hacer un proceso propiamente de lo que antes se conocía como quiebra, hoy el proceso se llama de liquidación voluntaria forzosa en los juzgados. Eso es una realidad con la cual van a afrontar. Para aquellas empresas que una vez que regresen y dicen, sabes que yo puedo continuar mi operación, se levanta la suspensión de los efectos del contrato y vuelve a seguir lo mismo, al menos que debido a la afectación económica que se sufrió, porque lógicamente, y lo hablamos en el panel pasado, mi prioridad de gasto es comida, lo demás no es prioridad, y por ende el trabajador se vio afectado, la empresa se vio afectada, y si cuando yo regreso los clientes ya no tienen, y me voy a poner de ejemplo, en estos momentos todos los clientes míos saben que los procesos, los términos están suspendidos, que migración no está recibiendo, que Mitradel tampoco, los temas de permiso de residencia y permiso de trabajo. Entonces, justamente, antes de cerrar, ordenar el cierre, yo tenía 3 permisos aprobados en una institución, 2 en otra, y demandas por presentar que todas, de alguna manera, se vieron afectados, que el cliente me pagara y, por ende, continuar el proceso. Entonces, cuando uno regresa nuevamente a esta actividad, la empresa se pudo haber visto afectada, y puede tomar la decisión de que, aunque se mantenga el estado de emergencia, pero se levante el cierre de las empresas, mantener la disminución de la jornada de trabajo del personal que tiene, porque económicamente no puede sostener lo que había antes de la pandemia en sí. Entonces, esa es una situación laboral que pueden encontrarse las empresas y seguir trabajando con una jornada de trabajo disminuida o para poder ir recuperando la parte económica y volver al punto donde estaba antes de la pandemia, o puede aquella empresa que se ha dado cuenta, porque a veces uno no aprende hasta que no, se choca o bueno, dice que uno, si caes en un hueco no debe volver a caer porque ya sabías que por ese caminito había un hueco, y el ser humano pues a veces no aprende si no es por haberse golpeado por experiencias como esta. Entonces puede ser que alguna empresa se haya dado cuenta que parte de su actividad lo puede manejar vía teletrabajo. Puede que no requiera trabajadores, puede que se haya dado cuenta ahora que puede trabajar a través de independientes, lo que traería como consecuencia un ahorro de costos.
Y ahí es donde yo tendría que hablar, que yo creo que muchas empresas en ese reinventarse se van a dar cuenta que pueden trabajar, ¿verdad?, a distancia. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de dar un servicio o de trabajar a remoto? Pues es uno puede acceder a recursos, no tengo que viajar a ningún lado, todo está en la red, todo está en la nube, por lo tanto, ya aquí no hay problema de fronteras, uno puede acceder a cualquier cantidad de recursos que podemos encontrar, ¿verdad?, en la nube para gestionar proyectos, para hacer conferencias como esta plataforma que se está utilizando de GoMeeting, y así hay otras, cómo hacer comunidades a través también de las plataformas, cómo evaluar, también hay programas que uno encuentra en la red. Entonces hay empresas que se pueden dar cuenta que pueden ahorrarse costos porque no tengo que necesariamente tener trabajadores en mi plantilla, porque el trabajador genera un costo de mantenimiento, genera un costo de los pasivos que genera décimo, vacaciones, el seguro social. Entonces puede ser que yo digo, bueno, yo puedo realizar esta actividad y ejercer a través de servicios profesionales. Pues resulta ser que la persona, al estar trabajando en remoto, se vuelve más eficiente y más productiva. Y la empresa lo que tiene que aprender es a cómo evaluar a esos trabajadores o a ese personal de colaboración de forma remoto, y es mucho más flexible. Entonces, claro que habrá desafíos, pero yo pienso que en la medida que uno evalúe y se dé cuenta que yo puedo, después de esta pandemia, tomar algunas decisiones en función de mi realidad, es cuestión de saber qué tipo de persona yo con la cual me tengo que asociar o tener de colaboradores para efectos, o de tener trabajadores inclusive remotos. Y les voy a compartir rápidamente, para terminar este punto, algunos rasgos a buscar en los empleados remotos si la empresa que usted dirige decide que esa va a ser una de las alternativas, porque puede que no sean todas, porque a veces no puede ser todo el mundo, pero puede que una sección de su empresa lo pueda hacer. Y algunos de los rasgos serían que tiene que ser personas organizadas, orientadas a los detalles, orientado a los resultados, motivado, resolutivo y confiable, capaz de priorizar, solucionador de problemas y curioso. Estos son los rasgos para que busquen a sus empleados remotos, si esta es la nueva modalidad que quisieran pues implementar en sus empresas. Gliriola, excelente. Y vamos a traer una profesional de teletrabajo internacional en los próximos días al panel. Así que eso que acabas de decir es algo que es explosivo, porque muchas empresas lo van a hacer. Nafma, hablas de una situación inédita, definitivamente. ¿Esto hasta dónde crees que cambien las costumbres de los consumidores? Me dice un amigo ayer que ha vivido muchas economías, me dice, Lucas, vamos a regresar a la economía del centavo. ¿Qué nos puedes decir, Nafma? ¿Cómo va a cambiar nuestros clientes? El consumo, ¿cómo va a cambiar después de esta experiencia donde la gente, comida era su prioridad, hipoteca, ni gato, ni cine, ni mall, no importa, la comida nada más? Cuéntanos. Sí, responsablemente te tengo que decir que puedo hablarte de cosas que ha pasado y recordar de cosas que ha pasado en Panamá que puntualmente nos cambiaron la forma de actuar. No te podría decir cómo va a cambiar puntualmente, sí te puedo decir que tenemos ejemplos claros de Panamá, comenzando por la invasión. Yo la vi como un adolescente, pero definitivamente el consumo se va a disminuir y va a estar disminuido tremendamente. Yo me aventuraré a decirte que el panameño de ser un gastador, porque típicamente el panameño es gastador, y eso hay muchos datos al respecto, y si es buen pagador, y eso lo dicen los bancos, pero se ha ido disminuyendo en los últimos años por todas las contracciones que hemos tenido, pero somos de los países que más gasta el individuo. Vamos a comenzar a ahorrar, no ahorrar, a gastar menos. No estoy seguro si vamos a ahorrar. Y toda la economía va a seguir empujada por promociones y actividades puntuales promocionales. Porque para que se reactive, tú necesitas, desde el punto de vista de
estrategia comercial general, que está incluido marketing y mercadeo, necesitas promociones o beneficios o descuentos y demás. El segundo evento puntual que te puedo decir es, y le llamaron efecto Mireya, porque fue la presidenta Mireya que estuvo en ese momento. En esa contracción, si recuerdan, económica, porque ni siquiera llegamos a recesión, pero fue una contracción importante, comenzaron puntualmente a las promociones actuales que todavía perduran. Y de hecho, de una economía donde no habían tantas promociones, se volvió una promociones constante. Allí nació lo que hoy se llama precios bajos de McDonald's, y comenzaron promociones de descuento. Hoy hay los martes de descuento, los miércoles de descuento o días de descuento. Eso va a pasar y se va a activar completamente. Y lo otro, en cuanto hay un evento puntual que sí se dio también, y fue cuando por primera vez en el mundo se dio los juegos, la Copa del Mundo, World Cup, en español, fútbol, perdonen la Copa del Mundo, que se dio en Japón y Corea, en donde los partidos eran en la madrugada. Y esa madrugada, por primera vez, los bares, las paramillos salíamos entre 7 y media en happy hour, 5 y media, 7 y media en happy hour, y nos quedamos como hasta la 1, algunos que se quedaban más, pero a esa hora que salíamos, algunos otros salían como una minoría salía a las 10 y media, 11 de la noche, pero a partir de eso, todo el mundo comenzó a salir entre 9 y media y 10 de la noche a rumbear, entre comillas, a hacer actividades, que eso es muy parecido a lo europeo. Particularmente yo no te podría decir qué va a pasar, pero sí te digo que definitivamente este mercado va a vivir de promociones mucho más agresivas y descuentos mucho más agresivos, siempre tomando en cuenta el punto de vista de negocio. Alguien preguntaba al final lo de las 4 Ps. Las 4 Ps hace tiempo, producto, precio, plaza, promoción, en inglés, hace tiempo evolucionaron, y ahora tú le agregas servicio y le agregas experiencia, y también el funnel de compra o el embudo de compra también fue alterado. Antes algunos le llamaban AIDA, atención, interés, deseo y acción, otros le llaman de diferentes formas, pero la verdad es que, y termino y aterrizo en la parte de que con la era de la información y después la era de la tecnología, y mira que y digital, tecnología digital, en realidad comenzó, era de información, era de internet, era de redes sociales y era de tecnología, digital, entre redes sociales y digital, y después era de tecnología. Ahora estamos viendo como la era de tecnología, porque suma todos estos elementos. Ya las redes sociales, y concluyen el punto que cómo mercadearme. Alguien preguntó cómo mercadearme en este momento. Las redes sociales, la mayoría están disponibles gratuitamente, y cuando te quieres promocionar, puedes promocionarte por muy poco dinero. Puedes utilizarla para entonces acceder a estos mercados. Entonces, no te puedo decir a ciencia cierta cómo va a cambiar el consumidor, porque sería también irresponsable. Sí te puedo decir que la reacción general va a ser de las compañías que estén funcionando y sigan operando y tengan capital suficiente para seguir operando, y todos aquellos que se pudieron reinventar y comenzaron a ocupar su tiempo reinventándose, y solidariamente con los que tenían como colaboradores, y solidariamente con los que tenían como clientes o proveedores, y esto es compartiendo la información clara y concisa de dónde estoy, son los que van a poder reiniciar todo esto. Si no tienes todos estos elementos, reinvención, para usar las palabras que no estamos usando, reinvención, tomar tu tiempo para pensar solidariamente, y comenzar con solidaridad en el sentido de compartir la información que tengas con la información real del momento, con tanto tus colaboradores o contigo, concientizarse tú mismo y con tus clientes y demás la situación de cómo puedes ayudar. Y si tienes de más o tienes un poco, también compartir va a ayudarte. Y luego,
dentro de todo este contexto y mientras pasamos esto, tratar de mercadearte de alguna forma y estar preparado para este momento cuando se libere. No sé cuándo se va a liberar. La gente habla de que en junio, julio, los bancos están dando hasta junio, julio, algunos están dando menos, no lo sé, y hay que estar preparado nada más, preparado y yo le reitero esto, tratar de ocupar el tiempo disponible en pensar, dedicarle lo más tiempo posible a su familia, cuidar ese tesoro y dedicar el otro tiempo en pensar cómo reinventarse, y de ahí mismo activándolo y estar preparado. Rafael, sea como sea, estamos bajo los impactos de las decisiones del gobierno. Definitivamente el gobierno ha tomado decisiones, en algunos casos, en otros casos ha dejado que los entes tomen las decisiones, ¿ok? Nosotros, definitivamente, los decretos han servido porque lo que se ha regulado ha sido el comportamiento social. Perfecto, pero la economía no se va a levantar con decreto, ni se va a levantar porque el presidente diga, bueno, esto lo vamos a resolver. Los que estamos muy metidos en esto sabemos de que la economía en Panamá funciona con inversión, funciona con atractivos, funciona con incentivos y donde el gobierno participa. ¿Cómo tú ves esto, Rafael, desde el punto de vista después de que la cuarentena termine, de que los negocios empiezan a abrir? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué crees tú que va a pasar? Muy bien, Lucas. Sin embargo, quiero aprovechar para hablar de manera muy corta del presente y me traslado al futuro. El presente es que nosotros, cada ciudadano panameño o extranjero residente en Panamá, tiene un control, o sea, tiene algo que puede controlar. Su familia, sus actividades, la higiene, el mantener el orden para poder no adquirir este virus. Eso es lo que está en nuestro control. Así que cada uno de los ciudadanos debemos tener muy presente de que eso es lo que nos queda a nosotros. Tener el control de algunas cosas en las cuales podemos actuar. Tal como lo señala Naciones Unidas, la contracción económica va a depender de las medidas que tomen los gobiernos del mundo. Entonces, ahí acabamos de pasar una gran responsabilidad de todo este problema al gobierno. Eso no lo controlamos nosotros. Hay un grupo de personas que se eligieron para que gobernaran este país, que son los que tienen lo que es la responsabilidad de dirigir la nave por buen rumbo, porque hasta allá nosotros no, como ciudadanos, no podemos llegar. Y Naciones Unidas cita 3 elementos importantes. El primero, para poder, o la duración de la profundidad básicamente de la crisis, dependerá de tres elementos. El primero, cuán lejos y cuán rápido se propague el virus. El segundo, el tiempo que durará para encontrar la vacuna. Y el tercero, que es el que estamos conversando en este momento, qué efectivos sean los gobiernos para mitigar el daño. Dicho esto, posterior a la crisis, los gobiernos tienen una responsabilidad, pero posterior y en el presente. Nosotros estamos aquí analizando en materia económica la afectación que tienen los micro, los pequeños, los medianos empresarios, los profesionales independientes que están en estos momentos sufriendo la crisis. Y estamos dando algunas ideas de lo que pueden desarrollar. Hay que actualizarse o aplicar la reingeniería, aplicar otros mecanismos. Vamos a ver qué empresas quedan funcionando, cuáles deben cambiar su actividad y su rumbo. Sin embargo, hay una situación real. Y es tan delicada, por eso que yo cito en mis twitters, que los pasos que se den tienen que ser pasos en firme. No podemos dar pasos en falso. Me refiero al gobierno. Porque los pasos en falso pueden traer otro virus, que es el que está ahora mismo circulando en el ambiente. Aparte del coronavirus, tenemos el virus
de la incertidumbre. Y ese virus de la incertidumbre es mal consejero. Por tal razón, el gobierno como tal en el presente debe tomar mecanismos y medidas para devolver a la población la tranquilidad, por lo menos de este segundo virus. Porque del primero, Dios, yo soy creyente, sabrá cuándo termina esto, pero del segundo virus, que es la intranquilidad, definitivamente esa es una responsabilidad del gobierno. Y yo he sugerido, lo primero, el tema de dictar una normativa firmada por él a través de un decreto ejecutivo, en donde se establezca lo que es el periodo moratorio. Eso le devolvería la paz y la tranquilidad a miles y miles de panameños y panameñas. Lo segundo, sencillo, cada uno de los hogares panameños que no tienen la posibilidad de estar en la zona del teletrabajo o en las actividades que todavía se pueden realizar desde el hogar, que se han quedado sin ningún tipo de sustento ni fórmula para poder salir a buscar el pan de cada uno. Recuerden que el 48% de la economía de este país descansa sobre la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces es una situación real. Si tú no sales, no produces, ¿cómo tú sustentas? ¿Cómo te quedas en tu casa? ¿Cómo te lavas las manos? Hasta allí, eso es todo. Y el tema de la alimentación, la medicina, ¿cómo? Entonces el gobierno tiene que atacar, no a través de bolsas de comida, porque todos los panameños, yo tengo 55 años y he vivido y soy político, o soy político de los buenos. Definitivamente sabemos muy bien cómo se manejan estos temas de las bolsas de comida. Entonces, hoy en día, la tecnología ha avanzado y a través de la cédula de identidad personal, del código de barra, se puede trabajar como y ya lo han manifestado algunos personeros del gobierno. Bueno, ese sería un mecanismo que hay que implementar y dejar de estar haciendo politiquería en momentos de crisis. Okay. El tercer elemento importante, luego del gobierno haber dado la tranquilidad, la paz al panameño, debe entonces el panameño seguir todas las indicaciones que establece el Ministerio de Salud y la OMS, y como cuarto punto, la Policía Nacional, aquel que no cumple con las normativas dadas, definitivamente que tiene que actuar. Posterior a esto, honestamente estamos en una zona un poco confusa. ¿Cómo vamos a hacer? Yo pienso de que tenemos que prepararnos, leer, estudiar, utilizar todas las aplicaciones para ir viendo el peor panorama. No podemos quedarnos en el panorama actual, donde yo abría mi puesto de venta y todo el público entraba y compraba. No, eso no es sencillo. Hay que utilizar lo que han mencionado los panelistas que me han antecedido, ¿no? Y ver el panorama final, o sea, poner la película más allá de lo que uno ve. Y creo que de ahí pueden salir ideas, innovaciones, nuevos negocios, nuevas actividades, pero lo más importante, no perder la fe, no perder la confianza. Nosotros tenemos el control de algunas cosas como individuos, como ciudadanos, pero no tenemos el control de gobierno, de decisiones gubernamentales. Así que, como en mi caso, como buen creyente, ya yo le he puesto esto en oración para que ese ser le dé sabiduría a las personas que toman decisiones y comiencen a ver las cosas con detalle, porque el elemento que puede traer la incertidumbre, el segundo virus al cual yo me refiero, es la anarquía. Y de eso salen cosas que serían lamentables para el país. Gracias, Rafa. Y antes de que Liriola participe, Liriola, los contratos comerciales. Vi una pregunta en el chat que tiene que ver con los contratos comerciales, los arrendamientos. Hay una cantidad de cosas legales que cómo quedan ese tipo de cosas. Bien, le quiero compartir. He estado viendo mucha noticia internacional, al punto buena, mala, de todo. Pero hubo dos que me llamaron la atención. La Organización Mundial, la ONU, dice de que el turismo va a bajar un 20, un 30% este año. Yo creo que está muy bajo. Yo creo que va a ser mucho más de un 20, un 30%. Yo puedo creer que probablemente sea el 50%, porque nadie está pensando en subirse en un avión ahorita, ni lo va a pensar por los próximos meses rápidamente. Dos, otro dato.
por muy barato. Otro dato muy importante, un periodista norteamericano predijo, o sea, y claro, aparte de hablar muy duro contra el gobierno de Trump y la forma como tomaron la decisión del apoyo y todo lo demás, pero en su artículo predijo de que muy pocas líneas aéreas van a poder sobrevivir a esta debacle. Liriola, tienes la palabra. Sí, bueno, casualmente compartía que hay una situación y es que la pandemia es un hecho de fuerza mayor y nuestro Código Civil define claramente cuándo estamos ante una figura de fuerza mayor de caso fortuito y definitivamente que la pandemia lo es y al haber decretado el estado de emergencia en nuestro gobierno. Entonces, hay una realidad y es que tenemos que recordar que es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntad en donde dos personas o más se reunieron y decidieron establecer un objetivo, un precio, un plazo y las reglas de juego. Entonces, en el concepto de los arrendamientos hay una realidad y es que no es solamente el concepto de arrendamiento cuando estamos hablando de oficinas o locales comerciales que la gran mayoría están dentro de PHs. Hay cuotas de mantenimiento y obligaciones que tiene el propietario que hacer. Entonces, yo creo que si bien es cierto que estamos ante una crisis y que los locales están cerrados, yo creo que aquí tiene que operar para todos el sentido común. Pero es una cadena, porque como yo le exijo al propietario que no le cobre el arrendamiento de un negocio que está cerrado cuando tiene al banco detrás cobrándole la hipoteca del mes. Y yo le voy a poner mi ejemplo claramente. Nosotros tenemos una empresa que tiene un local que es propio, tiene un crédito hipotecario, ¿verdad? Y a nosotros Banismo ni siquiera nos han contestado el email cuando le dije a ver si me quiero acoger a cualquier plan de incentivo que tienes para las empresas. Todavía estoy esperando una respuesta. Cuando llegue el 30 les echo un cuento para ver qué me dijo finalmente Banismo, pero es una cadena. Entonces, si yo tuviera gente arrendada en nuestro local, y yo tengo al banco cobrándome, eso se va trasladando y es una cadena. Entonces, pero creo que vuelvo y repito, estamos en un tema de sentido común. Puede haber contratos no solo de arrendamiento, contratos de servicios, contratos comerciales en general, y hay que tener claro que estamos en un hecho que es de fuerza mayor. Por lo tanto, yo creo que es el daño que se haya podido producir o el incumplimiento de un servicio que se haya podido producir por causa de fuerza mayor, que es la que tenemos nosotros en estos momentos, ¿verdad? Carece de fundamento porque de alguna manera la fuerza mayor es como una excepción para decir que no se puede demandar ni siquiera por daños a otra parte. Entonces aquí tiene que imperar el tema del sentido común, que a mi criterio no tienen los bancos, y los bancos y las financieras y las cooperativas yo creo que tienen un rol importantísimo después de la pandemia, porque el sector informal va a aumentar. Eso es una realidad. Yo creo que aquí pudiéramos todos coincidir que el sector informal va a aumentar. Va a haber más personas independientes, va a haber más personas sin trabajo,